Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Restaurando al Ser, donde los acompañamos desde la parte oscura y temerosa de su mente hacia la luz del amor incondicional de su corazón. Entonces, bueno, hoy es un día muy especial porque es nuestro último programa aquí en Meditation. Ya les habíamos comentado que estamos iniciando, de hecho ya lanzamos un nuevo proyecto que se llama Los 5 Códigos del Cuerpo, donde vamos a hablar específicamente, bueno, no específicamente, vamos más bien a profundizar sobre el conocimiento de las 5 leyes biológicas y empezamos con un tema muy socorrido, ¿no? Porque hemos recibido muchos casos, ¿sí? Que es el cáncer de mama. Entonces, como es nuestro último programa aquí en Meditation y como un regalo de despedida, me gustaría enseñarles el video del lanzamiento de nuestro proyecto e invitarlos a que nos sigan, por supuesto, en esta nueva aventura en la que nos eh, lanzamos Eugenia, Ivonne y yo. Entonces, Ivonne, si les puedes poner el video. ¿Sabes que el miedo es el principal detonante de enfermedades como el cáncer? Y que también favorece todas las complicaciones de todas las enfermedades. Según las estadísticas, el día de hoy, el cáncer de mama es la principal causa de muerte entre las mujeres. Pero hablemos ahora del miedo al cáncer. El miedo es una sensación desagradable, provocada por la percepción de peligro, ya sea real o imaginario. El miedo, en inglés, la palabra fear, que es forget everything and run, ¿no? Nos la ponen como forget everything and run, que quiere decir olvida todo y sal corriendo, ¿sí? Pero ese tipo de miedo se refiere al miedo como una emoción básica, como una emoción primordial, que funciona como un estado de alerta, nos previene de una situación de peligro. Entonces, en ese sentido, el miedo no es algo malo, ¿sí? Es una función, una emoción que está al servicio de la supervivencia. Porque es una respuesta de ataque o huida en la naturaleza, ¿no? Si te va a atrapar un león o viene corriendo, pues obviamente tienes esa respuesta de miedo. Por eso el miedo es una de las emociones más arcaicas que conocemos. Y decía Diana, sirve para sobrevivir. Era para que pudiéramos percibir cuando el depredador estaba cerca y pudiéramos huir. Es correcto. Sin embargo, la palabra fear también tiene otra connotación que es false evidence appearing real. Esto es falsa evidencia que parece real, ¿sí? Y ese miedo es el miedo que se adquiere a través de la cultura. Y ese miedo es el que te hace creer cosas que no existen. Y el 99% de los miedos que tenemos son creados por nosotros mismos. Y este miedo hace que tú estés repitiéndote constantemente eso a lo que le tienes miedo, y eso genera que tú te atraigas a lo que le tienes miedo. Es cuando la profecía se cumple. Claro. Y cuando suceden las cosas, de tanto estarlas pensando, al final dices, ya lo sabía. Y esos estímulos que siempre hay afuera, como este tigre, de pronto se vuelven en percepciones que tienen que ver con toda esa cultura que tenemos en la cabeza, dadas por todos los medios masivos de comunicación, por la televisión, el radio, las redes sociales, la misma familia, los mensajes que vamos trayendo de generación en generación, las pláticas con las amigas y sobre todo la publicidad, ¿no? La información que viene de los medios, ¿no? Entonces ahí es donde, por ejemplo, en la campaña de prevención contra el cáncer, ¿sí?, nos dicen que el cáncer es una enfermedad que acostumbra a afectar a mujeres de edad avanzada. Si nos fijamos en la frase, ¿no?, el lenguaje es esencial fijarnos en el lenguaje, porque aquí dice
una enfermedad que acostumbra a afectar. O sea, ¿cómo la enfermedad va a acostumbrar? ¿La enfermedad tiene vida? ¿Tiene inteligencia propia? Claro, es una entidad independiente de nosotros. Sí. Y además esto se vuelve una creencia, porque la mujer de edad avanzada, si esto lo acepta como real, se vuelve real. Claro. Después vamos a definir qué es edad avanzada, ¿no? O sea, porque eso también depende de la percepción que cada una de nosotras tenga, ¿no? Así es. De esa frase, ¿no? Entonces, lo que queremos decir es que el miedo basado en una falsa evidencia es un miedo condicionado, ¿sí? Porque viene del conocimiento que tenemos, ¿sí? Y del significado que nosotros le atribuimos a una experiencia. Del conocimiento y de la ignorancia. Y de la ignorancia, ciertamente. Y entonces nos creemos este tipo de mensajes porque no vemos cómo está redactado, porque en ese ejemplo, después de esa frase, ¿no? De que las de edad avanzada, de pronto sale el aunque también a mujeres jóvenes y a hombres. Entonces, claro, un factor de riesgo para tener cáncer de mama es ser mujer. ¿Cómo? Entonces, el simple hecho de haber nacido hembra de la especie me condiciona un factor de riesgo para tener cáncer. Entonces... o ser hombre, porque también a los hombres. Sí. Claro, porque también los hombres tienen glándulas mamarias, ¿no? Aunque no las desarrollan, ¿no? Entonces, el riesgo al final del día de una enfermedad forma parte de la vida, ¿no? Así es. Estamos expuestos a grandes cantidades de información que no es real. Y esta información aprendida nos va a afectar en cualquier paso de nuestro proceso de percepción. Y lo que yo pienso afecta directamente a mis procesos biológicos, que pueden significar que o tengo salud o tengo enfermedad. Con solo lo que yo pienso. Y entonces estímulos reales, estímulos que voy sintiendo en mi cuerpo como reales, toman un significado muy perverso, ¿no? Muy fuera de la realidad, como podría ser piquetes en uno de mis senos, ¿no? Claro. ¿Todas ustedes han sentido piquetes en sus senos? Sí. Entonces, y esto es importante porque al final del día el piquete, es decir, la sensación en el cuerpo es una sensación real. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la percepción que yo tengo de ese piquete y de dónde viene la percepción? La percepción es el significado que yo le atribuyo a esa sensación. ¿Sí? Entonces, si yo desde el miedo le atribuyo un significado de preocupación, de algo está mal con mi cuerpo, y entonces corro al médico, ¿sí? Esa es una acción con base en la percepción, no en el piquete, sino en la percepción que yo tengo del piquete, ¿no? Pero si yo de repente siento el piquete y digo, ay, ¿qué fue eso? ¿No? Pero a lo mejor tengo otra información, como la que nosotros les queremos presentar, voy a decir, ok, está bien, ¿no? Lo puedo dejar pasar, ¿sí? Y seguir con mi vida. Y no me preocupo. ¿Por qué? Porque tengo información que me permite atribuirle un significado distinto. ¿Sí? Ahora sabemos que cuando la persona tiene una preocupación en la familia, que ¿quién no ha tenido una preocupación por la familia? Los padres, los hijos, hermanos, ¿no? O se siente atacada en su integridad, o ha tenido una separación con alguien o con algo. Y que todos esos conflictos son la vida diaria. Exactamente. O sea, estamos vivos y entonces todo el tiempo estamos preocupados por nuestros seres queridos y todo el tiempo tenemos separaciones y todo el tiempo tenemos ataques a nuestra integridad. Claro, y quizás algunas tengan todo esto y no tengan ninguna molestia en las mamas. O quizás sí. Eso es la riqueza de ser únicos e irrepetibles. Cada quien respondemos de acuerdo a nuestra percepción,
a lo que vivimos y a nuestro entorno. Claro, y de acuerdo a los recursos que tenemos también para lidiar con los desafíos que se nos presentan en la vida, ¿no? Entonces, eso nos lleva nuevamente a lo que tú decías hace rato, ¿no? Al final del día, el desarrollo de una enfermedad como puede ser el cáncer de mama, ¿sí?, tiene más que ver con el temor que tú tienes de adquirirlo, por la idea que tú tienes condicionada, ¿sí?, por la información que nos proveen las campañas de prevención, ¿sí?, que porque en verdad haya una situación real de enfermedad en tu cuerpo. Exacto, ¿no? Porque más también, creo que aquí cabe mencionar que una de las cosas que se ha observado en los últimos años es cómo el diagnóstico de cáncer y de cáncer de seno en particular ha incrementado con los check-ups. Y exponencialmente. Y exponencialmente, pero entonces, ¿es porque hay más cáncer de seno? ¿Sí? O porque como tenemos miedo y la campaña de prevención dice que tenemos que ir a hacernos un check-up, entonces vamos y nos hacemos el check-up. Entonces hay descubrimientos que no necesariamente son cáncer, ¿sí?, o se pueden describir como tal, ¿sí?, pero con la idea que tenemos de que más eso es lo correcto, ¿no?, lo que hay que hacer, entonces eso hace que las estadísticas se incrementen. Pero eso es interesante porque pareciera que la prevención lo único que ha hecho es aumentar el número de diagnósticos, ¿no? Y además es muy interesante observar que lo que hemos dicho cuando a una persona en un estudio de este tipo, una mamografía, le detectan que tiene un tejido ahí extraño, ¿no? En el momento que le dicen, oiga, es que salió que usted tiene ahí algo, ni siquiera saben qué es, la persona ya tiene tanto miedo que empieza a complicar su proceso. Claro, porque una de las variables que contribuyen a una situación de estrés o de conflicto es la incertidumbre. Cuando te dicen tienes algo pero no sabemos qué es, pues no es definido, ¿no? Entonces crea incertidumbre, ¿sí?, y eso contribuye al miedo. Pero eso es, otra vez, es una percepción, ¿sí?, porque es qué significado le vas a dar tú, ¿sí?, a ese algo que aparentemente han descubierto. Y que nos regresamos un poquito, ¿no? La idea de tener conocimiento y dejar atrás la ignorancia. Claro. Porque si yo sé cómo funciona mi cuerpo, ante estos estímulos, yo tengo la razón de saber qué es lo que pasa en mí, porque yo soy la experta de mí, porque yo vivo en este cuerpo, ¿no? Y otro factor que incide en esta incertidumbre, en este miedo, es que nos han dicho que esto es una situación hereditaria, ¿no? Entre las tantas enfermedades que hay hereditarias, esta es una de ellas supuestamente. Pero que Bruce Lipton, este gran biólogo que está ahora hablando muchísimo de esto y que ha hecho estudios científicos de la célula, nos dice que debajo de tu piel existe una bulliciosa metrópolis de 50 billones de células. ¿Tú sabías eso? Cada una biológica y funcionalmente equivalente a un humano en miniatura. La opinión popular actual sostiene que el destino y la conducta de nuestros ciudadanos celulares internos son preprogramados por los genes, ¿no? O sea, tus genes definen eso. La idea de que nuestro destino está indeleblemente inscrito en nuestros genes es un derivado del anticuado concepto científico conocido como el determinismo genético y que se ha comprobado que no existe. Claro, porque las investigaciones de Lipton lo que nos han permitido saber, ¿sí?, es que la expresión genética depende de las señales que reciba la célula del medio ambiente celular. ¿Sí? Y el medio ambiente celular, ¿sí?, que es un ambiente bioquímico, va a depender de tu sistema de creencias. Y tu sistema de creencias, a su vez, está influenciado, ¿sí?, por la información que recibes, ¿sí?, de la educación, de los medios, ¿sí?, de la cultura en donde vives. Y el miedo como un factor muy impresionante porque se ha demostrado que el ambiente
de la célula, y lo ha hecho Bruce Lipton, el ambiente de la célula se ve influenciado por el miedo, directamente. Esto quiere decir que una mente, ¿sí? un ser humano, hombre o mujer, ¿sí? que sabe, que tiene información que le permite lidiar con su miedo, ¿sí? y atravesar el temor y cuestionar aquello que cree que sabe, ¿sí? va, por ende, ¿sí? a tener un cuerpo más sano. Es decir, una mente sin miedo va a crear un cuerpo sin cáncer. Así es. Habiendo escuchado esta información sobre el miedo, nos gustaría que pudieras ser consciente cómo se manifiesta en ti. Y para ello te queremos plantear 5 preguntas. ¿Cómo estás durmiendo? ¿Tienes insomnio frecuentemente? ¿Te es difícil entrar en estados de relajación o meditación? Ante estímulos cotidianos, ¿reaccionas de manera exagerada? ¿Sufres de colitis, gastritis, fatiga crónica, malestares estomacales? ¿Frecuentemente tienes dolores corporales? Y finalmente, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por miedo o por amor? Observar esto en tu cuerpo y en tu mente es el primer paso hacia un estado de relajación y armonía. Más adelante, te estaremos ofreciendo conocimientos y herramientas para trascender estos miedos. Ok, listo. Muchas gracias, Ivonne. Entonces, bueno. A ver, déjenme regreso. Ok. A la pantalla donde puedo yo ver el chat. Bueno, entonces, este es nuestro video de lanzamiento, como se dieron cuenta, sobre el miedo al cáncer. Y parte de lo que viene es el día miércoles, este miércoles 29. Vamos a dar un webinar gratuito. A las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche, donde vamos a continuar hablando un poquito más sobre este tema. Bueno, no sé, Ivonne, si les puedas poner en el chat el vínculo para que se puedan inscribir al webinar, ¿no? Sí, ahorita no. Y pues bueno, ese es el proyecto que tenemos entre manos, ¿no? Es un proyecto que nos entusiasma mucho, que hemos venido construyendo, que en realidad hemos venido construyendo desde que empezamos a trabajar juntos, ¿no? Que yo creo que vale la pena mucho hacer una... ¿Cómo es un recorrido, ¿no? A través de los últimos, ¿qué son? 3 años, 4 quizá, desde que empezamos en la radio, en Positivo Extremo Radio, ¿no? Uh-huh. Y cómo fuimos evolucionando. Estuvimos en Positivo Extremo también como 1 año y medio, más o menos, ¿no? Sí. Pues nos invitaban a participar aquí en Meditation y nos venimos para acá. Y también hemos estado aquí otro 1 año y medio o quizá 2 años. Sí. ¿No? Uh-huh. 1 año y medio. 1 año y medio, ¿no? Hoy es nuestro programa número 79 aquí en Meditation. Ok. Entonces, pues bueno, es parte de nuestra historia, ¿no? Estos 2 espacios hoy en Meditation, donde nos dieron la oportunidad de poder compartir con ustedes, ¿no? Nuestra experiencia, nuestro conocimiento, el aprendizaje que hemos tenido, ¿no? Uh-huh. Personal, ¿no? Y profesional, y que hoy nos lleva precisamente a poder crear lo que siempre hemos soñado, que es el poder compartir, que no te tienen que tener miedo a las enfermedades. O sea, en verdad no saben la transformación que hemos sufrido nosotros en nuestra vida a partir
de nuestro conocimiento y nuestra profundización de las 5 leyes biológicas, ¿no? Entonces, y eso es lo que deseamos para todos ustedes, ¿no? Que puedan inmiscuirse y tener un conocimiento que les permita vivir en paz. Sí, ahorita que estabas haciendo remembranza de cuánto tiempo ya tenemos en el programa juntas, aunque en diferentes plataformas, pues de hecho nuestro primer objetivo era, después de nosotros ver cómo había cambiado nuestras vidas, ¿no? A través de adquirir pues estos conocimientos, porque no ha sido uno, han sido muchos, ¿no? Claro. A través de nuestra búsqueda para ser mejores, tanto como personas, como profesionistas. Y bueno, lo último que descubrimos fue, por supuesto, las 5 leyes biológicas. Y nuestro afán desde el principio ha sido que todo mundo conozca esto, que todo mundo pueda tener, como dice Diana, esta paz en sus corazones, aun cuando tengan un dolor, ¿no? O aun cuando ya les hayan hecho un diagnóstico de esos que se hacen terribles, ¿no? Que con solo escuchar el diagnóstico ya uno ya se siente al borde de la muerte, ¿no? Y ha sido maravilloso porque, pues, no sé realmente, porque creo que no lo hemos contabilizado a cuántas personas hemos llegado, ¿no? Directamente, pero sí con esta satisfacción de saber que las personas que han podido contactar con este conocimiento verdaderamente les ha cambiado la vida. Yo sé también que pues cada quien está en un proceso y que a veces uno quisiera que todo el mundo lo supiera y todo el mundo lo practicara, pero como cada quien está en su proceso, habrá personas que no estén despiertas todavía para ello. Sin embargo, nuestra misión sigue siendo esa, de tratar de llegarle a más y más y más personas para que tengan un cambio en su vida, no importa si es chiquito o muy grande, y que su día a día sea, como lo hablaba Diana hace un momento, como más feliz y más en paz. Claro. Y porque lo hemos experimentado, ¿no? Claro. O sea, también hemos experimentado el dolor tan grande de no saber de esto, de no saberlo y de entrar, platicábamos el otro día cuando estábamos diseñando este nuevo curso, ¿no? Este vórtice al que entras cuando entras con un diagnóstico médico y te envuelve, ¿no? Toda esta cultura del miedo, en donde además todo es rápido, rápido, rápido y toma la decisión ahorita y si no te vas a morir y así, ¿no? Y ¡pum! Te envuelven. Y no solo el sistema médico per se, sino todo tu sistema, ¿no? Tu sistema familiar, tu sistema de amigos, todo el mundo quiere darte un remedio, todo el mundo quiere que ya estés bien al día siguiente, todos tienen miedo. Sí. Y se vuelve una locura y lo hemos vivido también, ¿no? Hemos vivido esa parte de mucho dolor y mucho miedo y hemos sido testigos de cómo la gente sí se muere de miedo. Sí. Sí se muere de miedo y es muy triste ver eso, ¿no? Y que nos quedamos nosotras tres como simples espectadoras, porque pues cuando alguien ya no quiere y punto, se acabó, ¿no? Entonces, pues nosotras intentamos poner nuestro pequeño granito de arena para quitarles el miedo en cierto nivel, ¿no? Pero pues hay momentos en los que no. Entonces, esto nos ha llevado a también cambiar un poco la perspectiva y tratar de irnos mucho más a la prevención
¿no? A la verdadera prevención, que es dar una información veraz, ¿no? Sustentada científicamente, como nos lo ha mostrado el doctor Hammer, y que además lo hemos comprobado en nosotras tres, ¿no? Claro. No es solo una información que esté en unos libros, sino que nosotras mismas lo hemos vivido y nos ha permitido vivir los últimos, no sé, tal vez creo que entre 10, 15 años mucho más felices, plenas, disfrutando, y eso no quiere decir que no tengamos síntomas físicos, los seguimos teniendo eventualmente, ¿no? Pero no nos asustan y podemos inclusive hasta disfrutarlos. Claro. Y bueno, saber que no significa que si yo tengo este conocimiento ya no me voy a morir. Sí, claro. Sí, pero hasta la muerte es diferente, ¿no? Eso lo hemos aprendido también, hasta morirse ya es de una manera relajada. Bueno, yo todavía no me he muerto, pero ya nuestra mirada hacia qué puede ser la muerte es relajado, ¿no? Así es. Sí. Y bueno, yo quería retomar un poquito lo que decía Eugenia hace rato, o sea, al final del día nuestra responsabilidad como mujeres, ¿no? Como profesionales, es si nosotros hemos adquirido este conocimiento a través de la experiencia, ¿no? Y por supuesto, las leyes biológicas junto con nuestro propio camino de autoconocimiento y nuestro propio camino de formación espiritual. Uh-huh. Pero nuestro deber es compartirlo con ustedes, ¿sí? Entonces, esa es nuestra responsabilidad y por eso estamos haciendo, empezamos con un programa de radio, después ahora en Meditation, donde ya estamos en video, ¿no? Que poco a poco fue como una preparación también para nosotras, claramente una preparación para lo que hoy también estamos empezando, ¿no? Que es la intención de dar cursos en línea, ¿no? Y bueno, empezamos con un webinar, como decíamos, el próximo miércoles, en 2 días, ¿sí? Pero nuestra responsabilidad es compartir con ustedes este conocimiento, compartir con ustedes nuestra experiencia. ¿Qué hacen ustedes con lo que nosotros les compartamos? Esa es su responsabilidad. O sea, si ustedes lo ven y dicen, ay, mira, chido, qué interesante, y lo dejan de lado, está bien. Porque efectivamente no es su momento, ¿no? Pero habrá quienes estén listas o listos también para voltear a ver adentro de sí mismos, ¿no? Y ver cómo pueden empezar a integrar este conocimiento, ¿no? Porque es, como decía esta frase, el conocimiento te hará libre, ¿no? Entonces, efectivamente, el conocimiento, pero sobre todo el autoconocimiento. O sea, no solamente la información que obtenemos de afuera, ¿no? Porque esa hay que saberla discernir también, ¿no? Sí. Hay siempre que comprobarla con el corazón, ¿no? Pero al final del día, el conocimiento efectivamente nos hace libres, ¿no? Y es la intención de poder compartir ahora en esta progresión que hemos venido teniendo, ¿no? ¿Cómo se llama? Es un nuevo escalón, ¿no? Que nos atrevemos a subir, ¿sí? Y que estamos muy emocionadas, con mucho trabajo, porque es un desafío también importante, ¿sí? No crean que es fácil lo que estamos haciendo, nos ha movido mucho, ¿no? Pero bueno, también afortunadamente, pues tenemos el equipo de producción atrás, ¿no? Que también llegó en el momento justo, que son personas, mujeres también que confían en nosotros, amigas queridas, ¿sí? Que nos están brindando su apoyo, ¿no? Y también es por eso, porque tenemos ahora un equipo de producción que nos atrevemos a dar el siguiente paso, al siguiente escalón, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué les podemos decir, no? Por favor, inscríbanse
Sí, por lo menos déjenos su correo electrónico para que sigan recibiendo invitaciones y notificaciones, ¿no? A lo que está por venir, ¿no? Porque es una aventura, pues también de algunos años, ¿no? No sé si de año y medio, yo espero que esto dure un poquito más, ¿no? Porque creo que da para más, ¿sí? Pero para que puedan seguir en contacto con nosotros, ¿no? Y no se olviden de darle like a Restaurando el Ser aquí en Facebook y y también en nuestro canal en Telegram Restaurando al Ser y nuestro sitio web Restaurando al Ser, ¿no? Somos, de hecho, todavía marca única. ¿No? Sí. Y que algo importante de este equipo, ¿no? Es que intentamos hacer que este conocimiento sea lo más fácil posible, ¿no? Todo el esfuerzo que hemos estado haciendo en estos últimos meses ha sido para hacerlo muy concreto, muy digerible, muy fácil. Y además que no es solamente el conocimiento de las 5 leyes biológicas, que de por sí ya es un gran conocimiento, pero está entretejida, ¿no? Toda esta bagaje de nuestro propio camino y todas las herramientas que hemos ido adquiriendo, ¿no? Y que nos damos cuenta que van funcionando. Porque lo que le terminó faltando al doctor Hammer fue poder darnos herramientas muy puntuales. Porque él sí tenía todo el conocimiento científico y tenía el don, ¿no? Él no necesitaba herramientas, él nada más te veía y ya, ¿no? Pero no nos lo dejó escrito ni nos lo pudo transmitir. ¿Cómo se hacía eso, no? ¿Cómo se hacía eso? Entonces, todos los que estamos en este campo hemos tenido que buscar nuestras propias herramientas para entretejerlas con ese conocimiento y saber en qué momento usar una herramienta, en qué momento usar otra, cómo acomodarlas, ¿no? Y creo que lo súper valioso de este equipo que tienen ante sus ojos es la unión, ¿no? de la medicina con la psicoterapia, psicoanálisis y la orientación familiar, y además envueltas, ¿no? En caminos espirituales. Entonces es una unión pues increíble, que no es nada fácil. No es nada fácil hacer equipo para trabajar juntas. Cada una de nosotras tenemos nuestras propias prácticas y vidas, ¿no? Y entonces realmente sincronizarnos y estar aquí para ustedes planteando todo esto, pues ha sido un camino complejo, pero que precisamente por tener este camino espiritual, ¿no? Nos han llevado de la mano y es como, sí, por ahí, sí, síganle, vayan caminando, ¿no? Así siendo muy acompañadas en esto. Y que pues ha sido un recorrido muy emocionante, ¿no? Sí. Compartirlo con todos ustedes, y decidimos, elegimos empezar este nuevo camino específicamente con cáncer de mama, porque es un gran diagnóstico hoy día en el mundo. Pero si uno entiende muy bien el proceso del cáncer de mama, entiendes lo demás, ¿no? Ya pasarte a otro diagnóstico es nada, ¿no? O sea, es ajustar el tejido, el órgano, lo que sea, pero en realidad estamos hablando de lo mismo, ¿no? Así que si eres hombre, además sabemos que los hombres también desarrollan cáncer de mama, ¿no? Sí, no se salvaron. En un porcentaje mucho menor, pero ahí están, ¿no?
y además, bueno, ya nos iremos moviendo hacia otros posibilidades del cuerpo humano, ¿no? Entonces, es la invitación a que sigamos juntos. Y bueno, otra cosa que quería decir también es que si a ti no te late, si a ti no te acaba de llamar la atención o lo que fuera, pues que compartas, ¿no? Compártelo con todo el mundo, porque pues no sabemos, ¿no? En qué momento le puede servir o alguien ya está listo y le llega y es ese el momento, ¿no? Es justo como, pues la verdad es que las primeras interacciones que tuvimos en esta nueva etapa han sido sensacionales, ¿no? Lo que nos han escrito estas mujeres que no nos conocían, ¿no? Y que gracias a lanzarnos a esta nueva aventura ahora nos conocieron. El correo de respuesta fue así como: gracias, esto es lo que yo estaba esperando, ¿no? Como la fortuna de haber tocado esa puerta. Ivonne, esto de lo que estás hablando al pedirles que por favor lo compartan, aunque sea algo como que no es lo que están buscando, ¿no? Es muy importante porque se van a volver como lo que hemos hablado en otros programas, espiritualmente unos canales, ¿no? Claro. Un canal para alguien que sí lo necesita, que sí está preparado. Y eso es grandioso. Eso es grandioso porque no saben la ayuda tan enorme que le pueden dar a una persona si gracias a ustedes, o sea, si ustedes se convierten en ese canal en el que esta persona conecta con este conocimiento, ¿no? Ustedes se ponen, digamos que al servicio del espíritu, como canales para poderle llegar a una persona que sí lo necesita y sí está ávido de aprender y es su momento. Claro. Qué gran aprendizaje, ¿no? Sí, sí. A lo mejor yo no, pero yo se lo comparto a mi mejor amiga, a mi hermana, a mi primo, a alguien, y es su momento y yo fui el canal, ¿no? Sí. Y eso es parte del servicio, desde la mirada espiritual, eso es parte del servicio a los otros. Claro. Claro, es como uno nunca sabe para quién trabaja, ¿no? Claro, exactamente. Así es. No, y trabajar para el mero, ¿no? Para la fuente es un verdadero placer, ¿no? Claro, claro. Sí. Y que bueno, yo creo que esa es la parte también, la parte linda, la parte espiritual de todo lo que estamos haciendo, porque en realidad nuestro mejor mercadólogo ha sido Dios, ¿no? Ajá. Exactamente. Es el que nos ha venido poniendo el camino, las herramientas, las personas, ¿no? Y también por eso a veces vamos, los tiempos son perfectos, ¿no? Porque se trata de llegar a las personas indicadas, ¿no? A las personas que lo necesitan. Y porque lo que estamos haciendo es algo que se va a quedar ahí, ¿no? Para que cada vez más mujeres y hombres, ¿no? Se acerquen a este conocimiento, ¿no? Entonces, no necesitamos tener una gran audiencia y ser muy conocidas, no, necesitamos llegar a la gente indicada, ¿no? A la gente que está buscando lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, por eso, como decía Eugenia, el hecho de que ustedes compartan, a que a ustedes no les vibra, no les late, o no es para mí, pero a lo mejor a fulanita, ¿no? Y justo te escuchaba, Eugenia, y me acuerdo que a mí alguna vez me llegó un mensaje así, ¿no?
de un amigo que me dijo, oye, mira, me llegó esto, yo creo que esto es para ti, y me lo lanzó, ¿no? Y claro, yo terminé yendo a un retiro en Tepoztlán y conocí a una amiga acá de Cuernavaca, entonces, ¿no? Y él jamás fue ni le interesó, Sí. ¿no? Él jamás me mandó, y yo creo que eso es para ti. Sí. Fue un canal Entonces, y no lo sabía. Ajá. así es, ¿no? Entonces, en fin. Así es. Bueno, no sé si queremos cubrir 10 minutos más o ya nos despedimos, ¿no? No, pues creo que usar estos últimos minutos para pues agradecer, ¿no? a este espacio. Aquí está Sammy. Ay, Sammy. Hola, ¿cómo están? Aquí escuchándolas y obviamente pues, también agradecerles muchísimo, ya saben, de parte de todo Meditation, de Alejandro Corona, de Adri Sabiñón Mías, agradecerles todo el espacio, estos 79 programas que el día de hoy se cumplieron, que la verdad son espectaculares. Hay justamente, como decía Diana, ¿no? O sea, todo este cúmulo de la experiencia que llevan, del transitar que llevan, pero a mí me gustó algo que dijo que hasta lo apunté, porque es estas leyes biológicas que al final, como decía Eugenia, ¿no? Fue algo que las llegó a unir en el camino, que sabemos que es un plan divino más grande que todos, como bien lo están mencionando, pero este autoconocimiento que ya llega a compartirse, o sea, que lo empezaron en la radio, luego aquí en Meditation y ahora con este proyecto que tienen, ¿no? Que inicia este miércoles, la verdad es que es maravilloso cómo se va atando los cabos, como decimos y como nos lo han enseñado, y agradecerles también, obviamente, de parte de nosotros, a ustedes, pero también a toda la gente, a todos los seres que han seguido estas más de 78 transmisiones. O sea, es una maravilla. Por aquí hay algunos comentarios que les están mandando, Marlis, como siempre, yo la veía así en cada transmisión de los lunes, así Sí. pegada, y yo la estuve viendo, Mirmat también súper fan de ustedes, Restaurando Arce, Amparo, bueno, ni se diga, dice aquí muchas felicidades por su gran paso, van a llegar los tiempos perfectos de Dios, y a los que están conectados, a los que ven la transmisión y a los que las han visto, también agradecerles mucho de nuestra parte, porque 79 programas se dicen fáciles, pero no lo son, porque es compromiso, es tiempo, es el transitar que ustedes han hecho. O sea, al final, muchos seres aquí pensarían que te conectan a hablar por hablar y no, o sea, es todo un transitar y creo que se han notado, y justamente este paso que van a dar, ya puso aquí Ivonne o Eugenia, Diana, ya pusieron aquí los enlaces para que puedan ir a Códigos del Cuerpo este próximo miércoles, para que se puedan unir, síganlas en todas sus redes sociales como Restaurando al Ser, como ya bien ha mencionado Ivonne. Y bueno, y nada más quería entrar para agradecerles de parte de Alejandro, de parte de Adriana, de parte de todos los seres que sabemos que las aprecian mucho aquí en Meditation. Y bueno, y pues a seguir esta trayectoria que nos va uniendo en el camino. De qué formas nunca sabemos, pero bueno, agradecerles mucho a cada una, doctora Eugenia, Ivonne, Diana, gracias por todo este conocimiento que dejan aquí y que se va a proyectar porque es una emanación de las misiones que ustedes tienen, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Ya, yo creo que esos 10 minutos yo me los podría aventar hablándoles, pero no se trata de eso. No sé si les gustaría decir algo más. Ah, bueno, sí, el agradecimiento es recíproco, esa oportunidad de estar compartiendo este programa de Restaurando al Ser con Meditation fue grandioso. Siempre es bienvenido todos los cambios que hemos ido experimentando a lo largo de estos años. Y cuando se abrió esta puerta en Meditation, para nosotros fue muy, muy, muy bueno. Fue así como, gracias que nos abren esta puerta, ¿no? Y lo hemos disfrutado mucho, estar con ustedes, a Adri Sabiñón, a Alejandro, ¿no? Contigo, Sammy. Así es que el agradecimiento es mutuo y pues espero que este lazo siga para mucho tiempo, ¿no? Aunque nosotros ya no estemos ya en Meditation, pero pues sí se sigamos quedan, doctora, porque aquí quedan los 79 transmisiones. Yo diría, no te quería interrumpir, pero pues aquí las tenemos porque justamente eso que decían, o sea, esto que menciona Diana, ¿no? Que al final es un plan más grande que nosotros. Y ahí está, sí. Y yo siempre les digo, las transmisiones se vuelven atemporales
porque algo que a lo mejor tuvimos nosotros, ¿no? También unas entrevistas con las 3, ya hubo varias, etcétera, aquí se queda. Entonces es justo este conocimiento libre del que estaba mencionando Diana hace un momento, el conocimiento queda libre, pero ya corresponde, como bien lo han mencionado, a qué podemos hacer nosotros con eso, con el discernimiento que tomemos y de todas estas herramientas que hay en más de 79 horas, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Es como ahorita con este paso de mente sin miedo, el cuerpo sin cáncer, es lo mismo, ¿no? Ahí está la herramienta a través de las leyes biológicas, a través de su conocimiento, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, creo que sí nos dejan con esa gran reflexión y con esa duda sembrada de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿De qué forma estoy siendo congruente con la información? Y pues todos a aplicar este gran conocimiento que hay aquí. Y sí se quedan, doctora. Así es que aunque diga que no, aquí están. Bueno, qué padre. Qué bueno. Pero yo las voy a seguir escuchando. Así es que ahí está. No sé si Diana y Ivonne les gustaría mencionar algo más para ir finalizando la transmisión. Pues no, digo, nuevamente me da mucho gusto, además, verte, que te conectes en nuestro último programa. Pensé que nos tenían ya muy abandonadas. Hombre, pues, sí, me sé estos programas de pe a pa, contaditos también. Créanme que la verdad lo que han compartido a lo largo de las leyes biológicas, de todo lo que han hablado, y más, porque han sido más temas. Yo digo leyes biológicas porque las ubicamos, ¿no? Restaurando al ser como eso, pero es más allá. O sea, han hablado de unos temas de la soberanía del ser, del tema de la mente, o sea, de Juna, han hablado de muchos temas y pues yo creo que nosotros somos los más creyentes de lo que se comparte en este espacio, ¿no? Esa es parte de la congruencia que también a nosotros nos corresponde, que somos incongruentes y congruentes a la vez, pero intentamos estar en la mayoría de las transmisiones y cuando no estamos en vivo, los escuchamos después para ver qué se está compartiendo y qué podemos integrar nosotros, porque al final que lleguen a estos espacios los seres que conforman Meditation, todos ustedes como facilitadores, terapeutas, pues es porque a nosotros nos ha dejado algo, ¿no? Que también queremos compartir y que queremos transmitir. Entonces, aquí estamos y vamos a seguir escuchándolas. Así es que aquí están grabadas 79 horas que podemos pasar con ustedes. Y para los que nunca las han visto antes, porque sé que hay unos que son nuevos, que están conectados, vean las transmisiones que se quedaron aquí grabadas en Meditation, en el canal de YouTube, en las redes sociales, en Restaurando al Ser, ya pusieron aquí el enlace que comentaba Ivonne de Códigos del Cuerpo para que vayan a esta webinar, ¿no? Este webinar gratuito, próximo miércoles, para que se registren, entran ahí a la página, ponen sus datos, se registran y para que les llegue toda la información de todos estos proyectos que traen también ustedes como Restaurando al Ser. Sí. Muchas gracias, Ami, ¿no? Ha sido un honor estar aquí con ustedes, contigo, con Adriana. Y pues bueno, ¿qué más puedo decir, no? La verdad es que a veces las despedidas pueden ser muy largas, ¿no? Pero simplemente el reconocer que, o sea, a cada paso del camino van llegando las personas y los espacios indicados, ¿no? Y Meditation ha sido parte de esa trayectoria, ¿no? De ese escalón que hemos, ¿cómo es? Yo siempre hago la analogía, perdón, de ir subiendo una escalera, ¿no? Una escalera que además es en espiral, ¿no? Entonces, un escalón más, Meditation ha sido un escalón más, o varios escaloncitos que nos ayudaron, ¿no? En esta progresión, ¿sí? Claro. Hacia este proyecto que hoy lanzamos y que, bueno, veremos este proyecto después a dónde nos lleva, ¿no? Porque así es la vida, ¿no? Totalmente. Siempre hay que voltear atrás y ver los cimientos, ¿no? Y en eso, por eso estamos, como decía Eugenia, muy contentas y muy agradecidas de que nos hayan brindado este espacio, de tu entusiasmo, de tu calidez humana, ¿sí? Y de la oportunidad viendo Adri de estar aquí. Un placer, la verdad, siempre compartir. Y como bien dices, al final son estos escalones que van conformando estos cimientos. Y a mí lo que me encanta decir también siempre es que veamos más allá, o sea, todos los seres que están escuchando, que vean más allá, porque sí es un escalón, pero hay una trayectoria detrás de cada una, o sea, en su persona, y la han compartido aquí, han compartido sus historias de vida. Entonces, sí es todo ese cúmulo, como bien dices, Diana, o sea, es unir los puntos, conectar esos puntos para ver hacia dónde nos va llevando, ¿no? Todo este cúmulo de visiones, pero está muy interesante. Y gracias también por compartir, doctora Eugenia, Ivonne, Diana.
Ivonne, tú ibas a mencionar algo, ya me metí. A mí me dejan el micrófono y me puedo echar otra hora más. No, reiterar el agradecimiento, ¿no? A Adriana, por supuesto, que pues fue la que inicialmente me invitó a participar aquí. A Alejandro, por supuesto, que es el que está también muy atrás de esto, y a ti, que en este último, pues ya creo que es año y medio, ¿no? Que estás cooperando aquí con Medination, que está increíble, y que sé que vienen cosas maravillosas también para ustedes, y bueno, decirles que sigan, ¿no? Sigan siguiendo a todos los que están aquí en pues ahí vamos en bola, ahí vamos, ¿no? Así todos caminando. También son entrañables, ¿no? A Adriana Miguel, a Tania, a Abhishek, bueno, otros tantos que ya no tuvimos la oportunidad de trabajar tan de cerca, pero que todos vamos juntos creando este nuevo mundo, ¿no? Y el reconocimiento de haber construido, ¿no? Como bien dices, lo que se ve es el resultado de, pero todo lo que hay atrás, ¿no? De ir poniendo ladrillo tras ladrillo, tras ladrillo, tras ladrillo, es todo un camino de horas y horas y horas, que para que digamos 79 horas es porque hay, no sé, 1000 horas atrás de estar claro. construyendo, y de verdad, pues, gracias, se van en mi corazón, como siempre, y pues no sabemos, ¿no? En el futuro si los caminos se volverán a entrelazar. Totalmente. Veremos qué tiene dispuesta la divinidad para todos nosotros, ¿no? Totalmente, y estar en disposición, y al final, como dices, esto es como las competencias, ¿no? Te ven hacer una carrera de 1 minuto o una competencia de 30 segundos, pero no saben todo el entrenamiento que hay detrás, que es la vida, y bueno, aquí andamos, así es que, pues no, yo creo que en todo esto no hay más que agradecer, o sea, agradecimiento total por cada uno de ustedes, por cada uno de los seres que han conformado, porque al final, como ustedes bien dicen, ¿no? O sea, nosotros podemos poner el servicio, la labor, pero si no hay ese receptor también del otro lado, pues no se completa esa misión, ¿no? Entonces, gracias a ustedes por esa parte, gracias a los que han escuchado Restaurando al Ser durante ya 79 transmisiones y más, porque han habido programas especiales, etcétera. Agradecerles también a cada uno de ustedes, y bueno, pues muchísimas gracias a las tres. Siempre les digo muchachas y les voy a decir gracias, muchachas, por compartir esto. Las respeto muchísimo, las respetamos mucho. Aquí están los enlaces para que vayan a sus próximos eventos. Y bueno, y también ahorita acabando, recuerden que nos vemos más al ratito con Vale Díaz, con Abhishek, y toda la transmisión que hace rato yo les hice un video. Así es que muchas gracias, aquí las dejo para que pongan también el videito de salida, y les mando un gran abrazo, les mandamos un gran abrazo. Gracias a Marlis, que les manda aquí saludos. Alma también dice muchas felicidades y mucha suerte. Este proyecto ha sido muy lindo, seguiremos con ustedes. Van a llegar los tiempos perfectos de Dios. Ya son. Así es que muchísimas gracias, les mando un abrazo a todos también, y al ratito nos vemos. Gracias, Ami. Bueno, pues fue su programa Restaurando al Ser, donde los acompañamos desde la parte oscura y temerosa de su mente hasta la luz del amor incondicional de su corazón. Bendiciones, millones de bendiciones. Bendiciones.